En 1989, en Filadelfia, Estados Unidos, se desarrolló una historia médica aterradora que conmocionó no solo a la comunidad médica, sino también al mundo entero. El médico Duthiers-Lund llevó a cabo un experimento escalofriante que desató una intensa controversia. Separó la cabeza de su esposa de su cuerpo y la mantuvo dentro de una vitrina de vidrio. Lo más extraño fue que, supuestamente, esta cabeza sobrevivió durante 15 años. No fue sino hasta 15 años después que este misterioso experimento se reveló públicamente, abriendo un sinfín de inquietantes preguntas. ¿Cómo podía una cabeza sin cuerpo seguir viviendo? ¿Fue un milagro médico o un acto prolongado de crueldad? ¿Era este doctor un genio que se atrevió a desafiar los límites de la naturaleza o simplemente un hombre imprudente dispuesto a sacrificar la dignidad humana en un intento desesperado por preservar la vida? Y al final, ¿cómo logró esa cabeza sobrevivir realmente durante 15 años? Quédate para descubrirlo. En aquel momento, el nombre del Dr. Duthiers-Lund no solo era ampliamente conocido en Filadelfia, sino también muy respetado dentro de la comunidad médica estadounidense. Era un cirujano de habilidad excepcional, con gran experiencia en operaciones complejas. Pero más que un médico, Duthiers-Lund era un esposo entregado, que volcaba todo su amor y cuidado en su querida esposa. Bolin-Ta era una mujer dulce e inteligente, siempre atenta a su marido en cada aspecto de la vida. Juntos habían construido un hogar modesto y pacífico, lleno de risas y afecto. Sin embargo, la vida nunca está libre de dificultades. Un día fatídico, en 1989, Bolin-Ta comenzó a sentir dolores inusuales e inexplicables. Sin dudarlo, la pareja acudió al hospital para hacerse pruebas. Los resultados fueron como una sentencia de muerte. Tenía cáncer terminal. La enfermedad se había extendido por todo su cuerpo, destruyendo múltiples órganos vitales. Los médicos predijeron que le quedaban menos de 2 semanas de vida. Con su conocimiento médico y años de experiencia, Duthiers-Lund sabía que el cáncer en etapa avanzada casi siempre significaba que no había posibilidades de supervivencia a largo plazo. Pero para él, ese no era el momento de rendirse. Había un rayo de esperanza extraño. El cáncer no había tocado su cerebro. Este seguía completamente sano y funcional. Esta devastadora noticia traía consigo una luz tenue en la oscuridad, encendiendo una idea audaz en su mente. Una idea que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿Podría separar la cabeza sana del cuerpo devastado por el cáncer y encontrar una forma de mantenerla con vida? Tal concepto rompía todos los principios médicos tradicionales y tocaba los límites más profundos de la ética y la dignidad humana. Pero impulsado por un amor profundo y la determinación de salvar a su esposa, Duthiers-Lund no dudó. Comenzó a planear una cirugía sin precedentes en la historia de la medicina, un experimento tan arriesgado que el fracaso significaría la muerte instantánea. La pregunta era, ¿cómo podía el Dr. Duthiers-Lund convertir una idea tan descabellada en realidad? ¿Podría existir un dispositivo lo suficientemente sofisticado como para mantener viva una cabeza una vez separada de su cuerpo? Con un plan detallado en mano, Duthiers-Lund se dedicó a diseñar un dispositivo especial, esencialmente una cápsula de vida para la cabeza. Este aparato bombearía de forma continua sangre, oxígeno y agua a cada célula cerebral, reemplazando los sistemas circulatorio y respiratorio naturales. Cada suministro debía ser exacto y puntual, porque el cerebro no puede sobrevivir ni siquiera a una carencia momentánea. Lo comparó con cuidar una planta que necesita agua y luz constante para crecer, excepto que aquí se trataba de una cabeza viva dentro de una caja, sostenida por un equipo especializado. Cada segundo era una batalla por la supervivencia, ya que el más mínimo error del sistema podía provocar el apagado instantáneo del cerebro. Imagina una máquina fuera del cuerpo humano, asumiendo cada función compleja que antes realizaba el organismo, manteniendo el cerebro alerta, capaz de pensar, sentir y controlar la vida misma. Nadie había logrado jamás llevar a cabo con éxito un procedimiento así. El precedente médico ofrecía casi ninguna esperanza. Sin embargo, impulsado por un amor profundo y una voluntad inquebrantable, Duthiers-Lund decidió seguir adelante. Cuando le propuso la idea a Bolin-Ta, su reacción fue de puro terror, rir en paz. No podía imaginar existir solo como una cabeza, sin cuerpo, en tal estado. La idea era tan espantosa que prefería dejarse ir y mo. Pero por su profundo amor hacia su esposo y la confianza en su habilidad, aceptó, aunque el miedo seguía presente.
Juntos se prepararon mentalmente para lo que se convertiría en una de las cirugías más extraordinarias de la historia. Cuando el plan se dio a conocer, la opinión pública y la comunidad médica estallaron en indignación. Los principales médicos lo llamaron antiético, una afrenta a la naturaleza y la dignidad humana. Nadie quería participar. Incluso Bolin-Ta instó a su esposo a abandonar la idea, prefiriendo descansar antes que vivir en tal forma. Aún así, Du Tielun se negó a ceder. En silencio, convenció a unos pocos colegas de confianza para que lo ayudaran. Tras muchas dudas y conflictos morales, aceptaron. Esperaron hasta que su salud se deterioró drásticamente en la segunda semana, y entonces programaron la cirugía. Cada preparación se hizo con extremo cuidado, desde el equipo hecho a medida hasta el equipo quirúrgico especializado. La operación se desarrolló bajo una tensión sofocante y duró 6 horas. No solo fue la cirugía más compleja jamás intentada, sino también una apuesta de vida o muerte. Paso a paso, Du Tielun y su equipo cortaron cuidadosamente cada vaso sanguíneo y nervio que unía la cabeza al cuerpo. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las máquinas de soporte vital y la tenue respiración mecánica que mantenía a Bolin-Ta con vida. En el momento crítico, cuando la cabeza quedó completamente separada del cuerpo, la sala de operaciones cayó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña cabeza. Nadie se atrevía a creer que aún pudiera estar viva. Entonces ocurrió algo extraordinario. La cabeza parpadeó, movió los labios y respondió a las preguntas del doctor Du Tielun a través de un sistema de radio. Un aliento débil y frágil, pero innegablemente vivo, probó que todavía conservaba la vida. Ese instante, cuando la cabeza abrió los ojos en el quirófano, dejó a todos asombrados y al mismo tiempo perturbados. Pero aquella supervivencia traía consigo una terrible carga. Bolin-Ta no podía hablar directamente ni moverse, dependiendo por completo de un sistema artificial externo. Toda la vida se preservaba dentro de una cabeza separada de su cuerpo, una imagen que provocaba escalofríos a muchos. ¿Cómo podía esa cabeza seguir existiendo? Tras una operación sombría pero exitosa, la cabeza de Bolin-Ta fue colocada en un contenedor especial, como un hogar artificial, completamente equipado con complejos dispositivos para mantenerla con vida aparte de su cuerpo. Dentro de ese frío contenedor, la cabeza no tenía cuerpo y no podía moverse, pero aún podía respirar, parpadear y responder a estímulos externos. No podía hablar, pero sutiles expresiones faciales transmitían señales. Mediante movimientos de sus músculos faciales, expresaba dolor, sorpresa o incomodidad. También reaccionaba al sonido. Al escuchar una voz o música, sus ojos se abrían, mostrando concentración. Imagina esta escena inquietante, una cabeza humana sin cuerpo, inmóvil en una fría urna de cristal, pero aún viva, mirando, sintiendo y consciente de todo. Este es el detalle que deja la marca más profunda en quien escucha esta historia. Cada día, el doctor Du Tielun y su equipo supervisaban y ajustaban el sistema, asegurando un suministro constante de oxígeno, sangre y nutrientes. Contrario a lo esperado, ella no se debilitó rápidamente. Aún podía abrir los ojos, responder a las palabras y mostrar emociones mediante la mirada y ligeros movimientos faciales. Sin embargo, la vida como solo una cabeza, sin cuerpo, era una existencia tanto aterradora como insoportablemente solitaria. Sus ojos se convirtieron en su único medio de comunicación. En ocasiones parecía intentar transmitir emociones mediante parpadeos lentos y deliberados, un gesto que dejaba profundamente inquietos a los testigos. Tras la operación, Du Tielun decidió mantener el asunto en secreto, compartiéndolo solo con un círculo reducido de amigos. Cuidaba a su esposa incansablemente, permaneciendo junto a la urna de cristal como si vigilara lo más sagrado de su vida. Su dedicación era innegable, pero también lo aislaba cada vez más del mundo exterior. En los primeros días, cuando los familiares visitaban, Du Tielun los guiaba con cautela hasta la habitación privada donde descansaba la cabeza en el contenedor especial. Les explicaba la extraña cirugía y la compleja maquinaria que la mantenía con vida. Pero al verla abrir lentamente los ojos y mirarlos desde dentro de la fría caja, el pánico se extendía al instante. Algunos vomitaban en el acto, otros se desmayaban, incapaces de soportar el impacto. No podían aceptar que su ser querido se hubiera convertido en un ente tan inquietante, una cabeza viva sin cuerpo.
El miedo y el rechazo hicieron que poco a poco los familiares evitaran el contacto. El afecto del pasado se fue reemplazando por distancia y vacilación. Amigos y colegas también comenzaron a apartarse del Dr. Duthier-Lund. Con el tiempo, la vida de la pareja se volvió de aislamiento. Él cargaba con el doble peso de cuidarla en cada momento y soportar el frío rechazo de los demás. Era como si estuviera prisionero en su propio mundo, sostenido únicamente por el amor y la responsabilidad. Tras muchas noches de insomnio, decidió que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Quería revelarla, esperando que la sociedad y la comunidad médica pudieran comprenderlos y aceptarlos, por extraña e increíble que pareciera su vida. Después de guardar este secreto como el mayor de su vida durante muchos años, el Dr. Duthier-Lund finalmente decidió sacar a la luz la impactante verdad. Contactó a conocidos para organizar una rueda de prensa especial, atrayendo la atención de toda la prensa y de la comunidad médica. El día del evento llegó cargando una caja cubierta con una tela. La sala de prensa estaba abarrotada de reporteros, con cámaras listas y flashes parpadeando. Nadie sabía qué había dentro. Cuando Duthier-Lund retiró la tela, la sala entera quedó en silencio durante varios segundos. Entonces, un grito rompió el mutismo, seguido por una ráfaga de disparos de cámara. La imagen del doctor de pie junto al contenedor que sostenía la cabeza de su esposa se difundió rápidamente por periódicos y redes sociales, desatando una tormenta mediática. La reacción pública explotó en una mezcla de emociones, asombro por la naturaleza macabra de la cirugía e incredulidad absoluta ante el hecho de que la cabeza realmente hubiera sobrevivido sin un cuerpo. La noticia se propagó rápidamente, desatando acaloradas discusiones en todas partes, desde el asombro y el escepticismo hasta la condena más feroz. Estallaron debates en la comunidad médica y científica, con investigadores y médicos de primer nivel que acudían en persona para entrevistar, observar y estudiar aquella extraña cabeza viviente. El que alguna vez fue un hogar tranquilo para el Dr. Duthier-Lund y su esposa se convirtió de pronto en un punto de atracción, con largas filas de personas esperando la oportunidad de ver la cabeza de la mujer dentro de la fría urna de cristal. Pero el tiempo es un enemigo del que nadie puede escapar. Tras 15 años de sostener esta existencia milagrosa, comenzaron a aparecer señales de deterioro. Duthier-Lund comprendió que la vida de su esposa se estaba apagando. Ningún esfuerzo ni logro médico podía hacer que durara para siempre. Finalmente, la cabeza dejó de respirar, cerrando uno de los capítulos más extraños y controvertidos de la historia médica moderna. Después de 15 años viviendo dentro del frío contenedor, el momento que nadie se atrevía a imaginar llegó por fin. El Dr. Duthier-Lund comenzó a notar signos evidentes de que el milagro médico se estaba desmoronando. La piel pálida de la cabeza de Volynta ya no estaba intacta. Comenzaron a aparecer manchas oscuras, signos inconfundibles de necrosis, lo que indicaba que los tejidos morían por la falta de sangre y oxígeno. Era la sentencia de muerte para aquella vida extraordinaria que había durado más de una década. Frente a la realidad de que la cabeza de su esposa estaba muriendo, Duthier-Lund se negó a rendirse. Lo intentó todo: modificar la infusión de nutrientes bombeada a través del sistema sanguíneo artificial, ajustar la temperatura, crear el entorno más ideal posible dentro de la cámara sellada e incluso recurrir a medicamentos de regeneración celular de vanguardia y tecnología experimental de tejidos de la época. Cada día se convirtió en una lucha contra el tiempo y la biología. Duthier-Lund la vigilaba y cuidaba sin descanso, con la esperanza de un milagro. Pero todos los esfuerzos fracasaron ante la dura verdad: la cabeza no podía vivir para siempre. Al final llegó el momento inevitable. La cabeza, símbolo de una historia extraordinaria y de una voluntad inquebrantable, cesó por completo su función. Esta vez, Volynta se había ido para siempre, una muerte completa y definitiva, dejando de ser aquella extraña existencia preservada en una fría urna de cristal. La historia de la cabeza viviente llegó a su fin, pero el eco y las profundas lecciones que dejó siguen resonando en el mundo médico y más allá. No fue solo un relato insólito, sino también un recordatorio contundente de los límites de la ciencia y del verdadero significado de la vida. El Dr. Duthier-Lund fue un hombre que se atrevió a embarcarse en un viaje aparentemente insensato, rompiendo todas las barreras éticas y científicas, impulsado únicamente por su profundo amor hacia su esposa. Demostró algo que nunca antes se había conseguido: que una cabeza humana podía sobrevivir, responder y mantener la vida sin un cuerpo.
Pero esta misma historia plantea preguntas inquietantes sobre la esencia de la vida. ¿Tiene tal existencia aún valor humano? ¿Dónde reside la dignidad humana cuando todo lo que queda es una cabeza separada? Muchos expertos han argumentado que mantener la vida de esa manera es antiético, desafía la naturaleza y viola la dignidad humana. Mientras tanto, otros lo ven como un avance, abriendo esperanza para pacientes que están fuera del alcance de la medicina tradicional. La historia de Bolintá se convirtió en un testimonio tanto del poder como de los límites de la tecnología médica. La mayoría cree que Dutielun desafió la voluntad de la naturaleza. Pero el hecho innegable es que su esposa, quien debería haber muerto mucho antes, vivió durante años, algo que solo puede describirse como un milagro médico en el mundo actual. El amor y la perseverancia pueden crear maravillas, pero no pueden escapar a la ley suprema de la vida, la muerte. Esta es una historia tan extraña como conmovedora, que provoca un intenso debate sobre la medicina, la ética y la dignidad humana, y que no deja a ningún oyente sin algo en qué reflexionar. ¿Qué opinas de la historia de la mujer cuya cabeza vivió 15 años en una urna de cristal? ¿Apoyas la decisión del esposo de salvar a su esposa de una manera tan inusual? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias impactantes, extrañas pero reales. Nos vemos en la próxima.